Bienvenidos a los nuevos suscriptores, ya pasamos de 11,000. Muchísimas gracias por tomarte tu tiempo, gracias por darle clic. Por favor, activen la campanita, los que acaban de llegar y los que no lo han hecho. Por favor, es una forma de ayudarme. Si te gusta el contenido, dale like, compártelo, comenta. Eso me ayudaría muchísimo para que sigamos creciendo, señores. Así que vamos al tema. Este experimento social que realizó el presidente Luis Abinader con la Ley de Modernización Fiscal me parece que lo beneficia políticamente de una manera muy importante. Yo les voy a dar mis argumentos, el por qué yo creo que fue un experimento social. Acuérdense que está muy de moda estos experimentos. Miren, les voy a poner un video de qué es lo que decía el presidente Luis Abinader antes de ser presidente, precisamente acerca de ese tema. Y ahí es que yo encontré la clave para decir ahora y argumentar que eso fue un experimento social, porque él ya sabía que le iba a dar marcha atrás a esa reforma, no solamente por las expresiones de todos los sectores de la sociedad dominicana. Yo les voy a decir más adelante por qué yo creo esto, pero vean lo que él decía antes de ser presidente. Simplificar el código tributario. Entiendo. Hay que hacer una reforma tributaria. Pero esa reforma tributaria normalmente equivale a subir las tasas, subir los impuestos. Sí, claro. Y es lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, Israel, es bajar las tasas para aumentar los ingresos. ¿Te escucha? Bajar las tasas impositivas, aumentar la formalidad de la economía. Sí. Para que entonces podamos ganar más ingresos. Y yo tengo un ejemplo. La reforma más exitosa, la que realmente subió los ingresos tributarios del país, fue la del 1992. ¿Y qué fue esa reforma? Bajar los impuestos. Ok. Aquí el impuesto sobre la renta te llegaba casi hasta un 80%, una ridiculez. Sí. Y se bajó a un 25%. La gente empezó a pagar más. Claro. Entonces, una sociedad donde más del 50% de la población esté informal, no puede ser. Esa reforma lo que tiene que ser. Mira, aquí el ITEVI, por ejemplo, a 18 es exagerado. Vamos a bajarlo, pero para que todo... Como se pudieron dar cuenta, ahí el presidente Abinader es muy conciso, tiene muy claro lo que significa una reforma fiscal y da la verdadera propuesta que él quiere. Esa es la verdadera propuesta, no una ley de modernización fiscal. Esto es muy importante que lo podamos entender para que entonces sepamos por qué hizo todo esto durante estas semanas promoviendo la ley de modernización fiscal. Primero, algo que es muy importante, todo el PRM y todos los aliados que se supone que estaban a favor de esa ley de modernización fiscal, usaban esos términos, no utilizaban reforma fiscal. Es muy importante, el equipo que asesora al presidente Luis Abinader sabe que si se manejaban en todos los gráficos, en toda la publicidad, se manejaban como reforma fiscal, inmediatamente iba a haber un choque y un rechazo de la sociedad, porque la sociedad entiende inmediatamente, muy inconscientemente o conscientemente, que cuando dice reforma fiscal es inmediatamente aumento de impuestos. Por eso, todos los gráficos, toda la publicidad, todos los dirigentes y todos los que están dentro del PRM que apoyaban esta ley, se referían a ella así, la ley de modernización fiscal. Fue muy interesante eso. De hecho, ustedes ven la tipografía, ven ese gráfico, ley lo ponen muy pequeño, modernización lo ponen demasiado grande y fiscal lo ponen un poquito más pequeño, precisamente para crear esa percepción de que eso iba a modernizar, iba a ser próspero para la República Dominicana. Desde ahí para mí ya empieza el experimento social. Ningún otro presidente, el mismo Leonel Fernández, que también promovió una ley fiscal, no se refería a esa reforma por ley fiscal, era la reforma fiscal. De hecho, en ningún otro país he escuchado, en ningún otro país de Hispanoamérica, que se refieran a una reforma como ley de modernización fiscal. Todo es reforma fiscal, reforma constitucional. ¿Por qué a esa reforma que ya se aprobó, que ya se firmó, que el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores ya firmaron?
Todavía no se sabe en qué tiempo va a entrar en vigor, pero ahí sí manejaron la reforma constitucional. Ahí no dijeron la ley de modernización constitucional. Eso fue muy interesante, porque todo lo que tenga que ver con dinero, con impuestos, inmediatamente, sin explicación o con explicación muy detallada de qué significaba esa reforma fiscal, inmediatamente la gente lo rechaza. A ninguna sociedad le gusta que le aumenten los impuestos. Esto está muy claro. Entonces vean lo que ahora dice, o el día de ayer, cómo se retracta el presidente Luis Abinader de esta reforma. Vean. Entiendo que la propuesta de ley de modernización fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. Como presidente siempre he sido fiel al principio de que en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo. Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. Esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que habíamos planteado y construir alternativas aceptables para lograr la República Dominicana que queremos. Entonces, ¿por qué digo que esto fue un experimento social? Todos los elementos que hubo desde hace varios días con respecto de este tema fueron demostrándome a mí que esta ley que se pretendía era eso, era como un tanteo. Vamos a ver cómo reacciona la sociedad, cómo reaccionan los diferentes sectores, para ver qué probabilidades hay probabilidades reales de que verdaderamente se pueda someter esta ley con todos sus agravantes. Ese fue el primer elemento. El segundo elemento, que yo nunca había visto, nunca había visto en la República Dominicana que la Cámara de Diputados se abriera para escuchar, porque eso no fue un consenso, eso fue, vamos a abrirle las puertas para allantarlos a todos los diferentes sectores, representantes de los sectores de la sociedad, para que nos vengan a decir si están de acuerdo o no con la reforma fiscal. Eso fue para mí otro elemento importante, porque solamente allantaron esos diputados, que muchos de ellos no estaban poniendo ni atención a lo que estaba diciendo cada persona que se paraba en esa tribuna. Y vamos a hacer eso, o sea, vamos a dejarlos intentar expresarse. Así, el presidente Luis Abinader y el PRM quedan como los más demócratas, quedan como los más empáticos, quedan como los más tolerantes a escuchar las opiniones de todos los sectores. Eso políticamente le favorece mucho al PRM y a Luis Abinader. Vamos a creerle a Luis Abinader que él ya no va a ir otra vez en el 28, pero sí quiere que su partido se quede en el poder 5 o 6 o 7 periodos más, o los que aguanten. Por consiguiente, el PRM y quien venga después de Luis Abinader va a tener un buen resultado gracias a este experimento social. Porque ahora resulta que todos, ahora que estoy leyendo todos los diarios y todos los portales digitales, todos los sectores de la sociedad están aplaudiendo la decisión del presidente Luis Abinader de retirar de inmediato esa propuesta de ley del Congreso. Todos lo están aplaudiendo, incluso la misma oposición. Yo vi ayer, inmediatamente después de este mensaje a nivel nacional del presidente, que nadie se esperaba que iba a decir eso. El primero que reaccionó que vi fue Omar Fernández, aplaudiendo el retiro de esa ley. Y ahí empezaron todos los demás partidos a aplaudirla. Pero ahora son todos. El sector empresarial, el sector de los youtubers, el sector, en fin. Están engrandeciendo ahora a un demócrata,
alguien que escucha al pueblo, y esa frase que ha dicho, que lo está haciendo trascender a Luis Abinader, es parte de su legado. Con el pueblo se puede hacer todo, sin el pueblo no se puede hacer nada. Eso es mortal. No sé si lo estoy diciendo textual, pero así es. Esa es la idea de lo que está diciendo Luis Abinader. Entonces, hay otros elementos, por ejemplo, que se sabía que iba a causar mucha inquietud y mucho rechazo. Ellos mismos lo sabían. Cuando se pusieron a redactar esa ley de modernización fiscal que fue dictada por los miembros del Fondo Monetario Internacional que vinieron hace algunas semanas a República Dominicana, porque yo lo dije eso en otro video, en julio, el 10 de julio, si no me equivoco, vino una comisión de expertos en reforma fiscal del Fondo Monetario Internacional a reunirse con el equipo técnico del gobierno para poder dictarles lo que tenían que hacer, cómo tenían que redactar esa ley de modernización fiscal. Porque se le debe demasiado dinero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano, al Banco de Japón, en fin, es parte de la regla, es parte de los requisitos que tienen esas instituciones que manejan los Estados Unidos para que te presten dinero y después ellos van a dictar las reformas que tú tienes que hacer. No solamente la fiscal, son todas las reformas que se puedan hacer en un país al que se le ha endeudado de una manera muy exagerada. Entonces, cuando el equipo técnico se sienta a redactar esto y le ponen el IPI, por ejemplo, a un inmueble de 5 millones cuando antes no estaba, y que, como diría el Piro de Somos Pueblo, que aquí cualquier letrina vale 5 millones, que por cierto le aplaudí y le festejo esa intervención, magnífico, Piro, mis respetos, mi apoyo y totalmente de acuerdo en todo lo que tú dijiste. Fuiste letal, yo te aplaudí, te comenté ahí en tu red social eso que tú hiciste, fuiste el mejor. Utilizaste además un lenguaje muy coloquial dominicano, como dirían aquí, te la comiste, muy bien por ti. Sabían perfectamente bien que la gente se iba a oponer a ese impuesto para los inmuebles, el IPI. Sabían perfectamente bien que iban a causar una pulla muy grande a los youtubers, a la mayoría de esta población que son jóvenes, y que ya aquí todo el mundo tiene un canal de YouTube. Todo el mundo quiere emprender a través de las redes sociales porque se monetiza, porque se gana dinero en TikTok, en Instagram, en YouTube. Entonces, meter ese impuesto también, obviamente iba a causar un rechazo absoluto. Este país está lleno de jóvenes. Este país, a pesar de que se ha abstenido en las elecciones pasadas, el sector de los jóvenes de entre 25 y 35 años fueron los que más se abstuvieron de votar, finalmente ellos también pueden decidir. Y si ese impuesto iba, y si se pasaba esa ley con ese impuesto, obviamente todos esos jóvenes, que son la mayoría de esta población, iban a votar en contra del PRM con el que viniera, no importa quién fuera. Simplemente al saber que fue el PRM que metió esta reforma fiscal, inmediatamente se iba a ver expresado en las urnas en el 28, iban a votar en contra del PRM. Porque los jóvenes no pueden seguir pagando impuesto tras impuesto. Por ejemplo, YouTube te quita el 30% de lo que tú monetices. Tienes que pagar ese 30% en Estados Unidos. Esa fue una iniciativa de Joe Biden. Entonces imagínate, ya se quita el 30% allá y vienes aquí, te hacen tu depósito y de lo que te deposita YouTube, entonces hay que descontarte el 25, el 27 o quizá otro 30%. Entonces tú no estás ganando nada. Y estas redes sociales han sido una oportunidad para todos esos jóvenes que están tratando de emprender algo y que están tratando de ganar su dinero honradamente. Entonces eso no iba para ninguna parte. Sabían perfectamente bien los que redactaron esa ley que eso iba a causar un rechazo absoluto. Además de que la gente, como tiene acceso a la información muy rápido, sabía de esos más de 11,000 millones de pesos que se ha gastado el gobierno en publicidad, que no es necesaria,
Entonces también empezó la juventud a cuestionar, o reducimos el gasto mejor, o aumentamos impuestos. Una exposición que también hizo este miembro del PLD, Jiménez, se me olvidó el nombre, el hijo de... que fue ministro de Industria y Comercio, me parece, de Lucho Jiménez, el hijo de Lucho Jiménez, Ariel creo, si no me equivoco, escríbanmelo aquí, pero lo estuve viendo en una exposición simple, fácil, entendible, muy bien, excelente. A mí me pareció increíble lo que hizo este señor. Entonces, esos dos elementos, me falta uno. Aumento a las bebidas alcohólicas y a las bebidas azucaradas. Esto es mortal, esto sabía perfectamente bien. Si algo tiene la sociedad dominicana es que le gusta beber. En este país se bebe mucho. Pierde el Licey, se bebe. Gana el Licey, se bebe. Te deja tu novia, se bebe. Te dice que sí, que te va a dar amores, se bebe. Llueve, se bebe. No llueve, se bebe. Y aquí a la mayoría de la población dominicana, sobre todo jóvenes, les gustan mucho los refrescos, les gustan mucho todas esas bebidas azucaradas. Entonces le ibas a quitar la posibilidad de que, en cuestión de salud es otra cosa, o sea que yo estoy a favor de que la gente deje de beber ese tipo de bebidas. Afecta mucho tu salud. Las dos, tanto el alcohol como las bebidas azucaradas, eso son lo que está matando mucho a la gente y te está desarrollando muchísimas enfermedades. Yo he abogado por tener una alimentación inteligente como lo que ha planteado José Laluz, que en muchas cosas estoy en contra de él, pero en esto sí, estoy muy a favor y apoyo que la sociedad y que el gobierno tiene que implementar políticas públicas para poder enseñar a la gente a comer inteligentemente, para que puedas estar sano y puedas desarrollar tus actividades, estudiar, trabajar y puedas emprender cualquier cosa y puedas ser exitoso. Sin salud no puedes tener ningún éxito. Entonces, al quitarle esto, porque se le iba a subir mucho los impuestos, obviamente iba a reducir el consumo de eso. Porque la gente no está teniendo empleo, porque los salarios están muy bajos, porque el dinero ya no te alcanza ni para las cosas básicas para comer. Pero ese placer, esa adicción que hay por el azúcar, por las bebidas gaseosas con azúcar, por el alcohol, porque son adicciones, hace que esa gente acomode el lugar, como sea, como busque el dinero y tiene que beber eso. Entonces eso también iba a ser rechazado tajantemente por la sociedad dominicana. No se lo puedes quitar. Eso ya es algo que es inherente al dominicano. La cervecita y el refresco. Imposible. Por eso digo que fue un experimento social para ver cómo se reaccionaba. Y el resultado de ese rechazo iba a favorecer o favoreció al presidente Luis Abinader. Va a quedar como una parte fundamental de su legado político para la República Dominicana. Porque ahora es el presidente que escucha al pueblo, ahora es el presidente que verdaderamente le importa la opinión del pueblo, ahora es ese presidente demócrata, ese presidente tolerante, ese presidente que siempre va a estar escuchando a la sociedad. Y eso es algo muy importante para que trascienda su partido, para que se siga permaneciendo o para que siga perpetuando en el poder y para que él pase como a eso. El mejor presidente que ha tenido la República Dominicana porque escuchó al pueblo y porque dio marcha atrás a una ley de modernización fiscal. Lo más importante para él era lo que expresara la sociedad. Por eso fue un experimento social y lo benefició de una manera increíble. Aquí el único ganador con todo esto es Luis Abinader. Lo diseñó muy bien, lo planearon muy bien y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. De hecho, días antes, obviamente el equipo más cercano del presidente, los ministros o la gente más de confianza dentro del partido sabían lo de esta declinación de la reforma, lo sabían, porque ya el presidente había anunciado durante la semana que iba a hablar el domingo, pero se adelantó y habló el sábado.
Pero ya el viernes y el jueves ya sabían varios de sus integrantes del partido, los más cercanos, los que más están cerca de Luis Abinader, que este mensaje iba a ser para eso. Pero ustedes veían el jueves y el miércoles a Paliza y a otros miembros y altos dirigentes del partido llamando a su gente a salir a las calles y apoyar esta ley de modernización fiscal, a defenderla. Entonces es otra parte de este experimento social que había que aparentar que de verdad iba a la reforma, pero ya se sabía que no. Hay que aplaudirle a esos que pensaron eso, porque de verdad esto va a tener un resultado muy positivo para el PRM en el 28. Ya Luis Abinader logró lo que quiso. Ahí está ese mensaje muy claro y ya en la sociedad dominicana se tiene a Luis Abinader como el presidente que escucha a la sociedad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.